interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. A continuación, escuchamos al señor Ministro interino de Economía y Finanzas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en un fin de semana en el cual los resultados deportivos han cambiado de signo, y eso siempre es bueno. Más allá de esa primera chance, ya me dijeron que me iban a cortar estas cosas. Hablando en serio, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Queríamos hacer algunos anuncios y algunos comentarios con respecto a los temas que se han tratado en el Consejo de Ministros en el día de hoy. Y queríamos comenzar diciendo que ha sido motivo de análisis y por lo tanto queremos, primero que nada, desearle una pronta y total recuperación al presidente Valle. Esperamos que pueda atravesar este duro momento de salud. Alguien que en el acuerdo o en la discrepancia ha hecho una contribución decisiva a la vida política del Uruguay en los últimos 50 años y que ha colaborado a construir democracia y república. Por lo tanto, deseamos una pronta y total recuperación para que, entre otras cosas, pueda volver a hacer lo que hace con toda su pasión, que es la política. Luego de estos deseos de recuperación, comentar algunas de las iniciativas que se han tratado en el día de hoy. En primer lugar, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de ley con el motivo de promover la creación o estimular la utilización de los instrumentos financieros derivados con la finalidad que tienen estos, que es dar respuesta al incremento de riesgos que deben asumir las empresas en la realización de sus negocios. Estos instrumentos financieros derivados, lo que se conoce habitualmente como mercado de futuros, son utilizados fundamentalmente en lo que tiene que ver con el mercado agropecuario y dentro del mercado agropecuario fundamentalmente con la compra-venta de granos a futuro. Hoy por hoy no hay un marco tributario específico para este sector de actividad que dé certezas a la realización de este tipo de actividades y por lo tanto este proyecto de ley que estará disponible para ustedes a la brevedad pretende dar esas certezas. Esto surge de la discusión con todos los actores involucrados en estos temas, como tiene que ver con, por ejemplo, el Banco de la República del Uruguay, el Banco Central del Uruguay, la Cámara Mercantil, la Bolsa de Valores de Montevideo, la Bolsa Electrónica de Valores, la Universidad de la República y la Asociación de Bancos Privados. Es decir, todos los actores involucrados han colaborado en la elaboración de este proyecto de ley que entendemos puede significar un avance sustantivo para la realización de este tipo de actividades económicas tan fundamentales y que se han transformado en prácticamente una de las formas principales de comerciar granos por parte de los productores y exportadores uruguayos. En segundo lugar, queríamos comentar una iniciativa que para nosotros es muy importante y tiene que ver con la promoción de la construcción de emprendimientos de gran dimensión económica. Hoy Uruguay atraviesa en la industria de la construcción una situación que, si bien se ubica el nivel de empleo en la construcción por encima de los promedios históricos, que ha perdido aproximadamente unos 20.000 puestos de trabajo en los últimos años. Y entendemos que en momentos de desaceleración económica es importante contribuir para el dinamismo de la misma. Es por ello que se está promulgando en el día de hoy un decreto que habilita a que los proyectos de construcción de viviendas para uso permanente o esporádico puedan acogerse a beneficios que otorga la Comisión de Aplicación de Proyectos de Inversión, la COMAP. Y estos proyectos de gran dimensión económica, además, serán beneficiados, serán promovidos atendiendo a esta cuestión temporal de desaceleración económica. Por ello, solamente se podrán acoger a este tipo de beneficios los emprendimientos que sean presentados a la COMAP, los proyectos de inversión que sean presentados entre la fecha de promulgación del decreto y el 31 de diciembre del año 2017. Es decir, se abre una ventana temporal
para la presentación de los proyectos y luego las obras deberán ser ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2019. Este plazo porque en promedio este tipo de emprendimientos requieren un periodo de construcción de aproximadamente 30 meses, lo cual entre la ventana temporal para la presentación del proyecto y el plazo que se da hasta el 31 de diciembre de 2019 entendemos que los mismos pueden presentarse y ejecutarse dentro de los plazos razonables y atendiendo específicamente a una cuestión de promoción de la actividad económica en momentos de desaceleración que ha hecho que las tasas de crecimiento sean menores comparadas con los últimos años que ha presentado nuestro país. Si bien en términos comparativos con la región, Uruguay muestra un desempeño económico destacado. Los beneficios que se estarán otorgando tienen que ver con lo que se establece en general para los proyectos que se presentan en la COMAP y eso tiene que ver con la exoneración de los tributos que ocurren en la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil, siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria nacional, y tiene que ver también con la exoneración del impuesto al patrimonio para la entidad que realiza la actividad promovida por los bienes inmuebles comprendidos en la misma. Y aquí hay una diferenciación. Esta exoneración del impuesto al patrimonio será de 8 años para los proyectos que se realicen en Montevideo y de 10 años si los proyectos son realizados en el resto del país. Por otro lado, se establecen franjas de exoneraciones para el impuesto a la renta de la actividad empresarial, para el IRAE. En estos casos, los proyectos que superen los 15 millones de dólares, y estamos hablando siempre que el mínimo de inversión requerida para poder acogerse a este tipo de beneficios son 15 millones de dólares establecidos en unidades indexadas, eso lo verán en el decreto, estamos hablando de 123 millones de unidades indexadas. Los proyectos que van entre 15 millones de dólares y 25 millones de dólares aproximadamente, esto está, como les dije, establecido en unidades indexadas, tendrán un beneficio que tiene que ver con el impuesto a la renta de la actividad empresarial, en el cual el 20% de la inversión realizada se toma a cuenta del pago del IRAE. Cuando el proyecto supera los 15 millones de dólares, en esa primera franja del 20% es para proyectos entre 15 y 25 millones de dólares. La segunda franja va entre 25 y 35 millones de dólares. Allí el beneficio del IRAE pasa de ser del 20 al 25%. Y para los proyectos que superan los 35 millones de dólares de inversión, el beneficio del IRAE será del 30%. Es decir, se establecen 3 franjas en función del volumen de la inversión realizada. Y hay un requisito adicional que tiene que ver con la exigencia de que al menos un 20% de la obra construida esté destinada a servicios de uso común. Esto con la finalidad de generar empleos permanentes, ya que estas áreas de uso común en general requieren de mano de obra permanente y por lo tanto se está poniendo este requisito mínimo. Por lo tanto, reitero, con la finalidad de promover la actividad económica en proyectos de gran dimensión en la construcción de inmuebles que superen los 15 millones de dólares, se establecerán 3 franjas, entre 15 y 25 millones de dólares, entre 25 y 35 y más allá de 35 millones de dólares, esto expresado obviamente en unidades indexadas, donde se estarán dando beneficios en lo que tiene que ver con los tributos de importación, en lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio y con el impuesto a la renta de la actividad empresarial del 20, 25 o 30% en función del volumen de actividad, y esto tiene un lapso de tiempo en el cual pueden presentarse los proyectos entre la fecha de promulgación del decreto y el 31 de diciembre de 2017, y luego la ejecución debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2019. En todos estos casos, si los proyectos no superan el 50% de ejecución del mismo al 31 de diciembre del 2019, el beneficio será 0. Esto justamente porque el incentivo está a que las obras se realicen en un periodo de menor nivel
de crecimiento económico. Estos son algunos de los temas que queríamos compartir con ustedes. Les cedo ahora la palabra al ministro de Trabajo, que continuará con los comentarios. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, además de compartir lo señalado por Pablo, en particular lo referido al presidente Valle y lo referido a este importante estímulo para el desarrollo de la industria de la construcción, que todos sabemos lo que genera directa e indirectamente en puestos de trabajo. Nosotros queríamos referirnos expresamente a lo que fue el titular del día de ayer del diario El País. El titular del día de ayer del diario El País es falso, no es cierto, nunca lo fue, no lo es que se jubilen más personas por invalidez o incapacidad que jubilaciones comunes por edad y años de trabajo. Nosotros nos comunicamos en el día de ayer inmediatamente con el diario El País, ya desde horas de la mañana, cuando vimos el titular, un titular de tapa, el titular más importante del diario en el día que el diario más venta tiene. Hoy aparece una leve corrección del error, pero se intenta desviar la atención hacia otros temas. Yo voy a comparecer mañana en la Comisión de Seguridad Social de Diputados y hace más de un mes que está acordada esa comparecencia. No es por el titular del País de ayer. Nosotros lamentamos que, además, incluso la propia directora Elvira Domínguez nos consta, conversamos con ella ayer, también se comunicó con el diario para pedirles la corrección, hecho que hoy no aparece destacado. No solamente conversamos quien habla y el presidente del BPS, sino también la directora que aparece involucrada en las declaraciones. Y bueno, a partir de eso queremos informar, porque además se hace referencia como fuente de información al boletín estadístico del BPS, que en primer lugar el total de jubilaciones comunes, o sea, lo que se denominan jubilaciones por vejez, que son aquellas que son la inmensa mayoría, que es lo que obtiene la gente por años de edad y años de trabajo, son 313.000. Las jubilaciones por incapacidad o invalidez son 59.000, estamos hablando de una relación de 5:1, más de 5:1. Si miramos las altas, o sea, las nuevas jubilaciones otorgadas, también la proporción es aproximadamente de 3:1 entre la cantidad de nuevas jubilaciones otorgadas comunes o por edad y las jubilaciones por incapacidad. Y además destacamos que esto que sucede es producto del diálogo social que se desarrolló en el país entre 2007 y 2008. De ese diálogo social surgió la recomendación de que se elaborara una nueva ley que flexibilizara el acceso a las jubilaciones comunes y a las jubilaciones por incapacidad, cosa que se hizo en la ley 18.395 y que además esa ley 18.395 fue aprobada por unanimidad. En el caso de estos artículos que hacen referencia a cómo se flexibilizó el acceso por la jubilación común por edad y años de servicio, votada por 64 en 64 en diputados y por 21 en 21 en senadores. Por tanto, esto que sucede, que hay más beneficiarios, que es cierto, de jubilaciones comunes y de jubilaciones por incapacidad, es producto de un acuerdo social y político y era lo que se buscaba, porque antes de que aprobáramos esa ley en octubre del 2008, había mucha gente
que por causal común, por años de trabajo y de servicio o por incapacidad, no se podía jubilar por los excesivos requisitos de la Ley 16.713 de 1995. Por tanto, queremos señalar, porque además por el tono de la nota de ayer y que se reitera hoy, esto no es ni agujero negro, ni abuso, ni descontrol. Son medidas legislativas, producto del diálogo social y de la unanimidad parlamentaria. Muchas gracias. ¿Preguntas para los señores ministros? Buenos días. Isabel Prieto Fernández, Caras y Caretas. Esto que se dio, esta información que se dio sobre la construcción, sobre esta modificación, podríamos decir que es porque estamos atravesando un problema de crisis un poquito mayor al que de repente pensamos que estamos atravesando. Digo, por aquello de que siempre se dijo que la construcción es un poco como un motor, como una paramétrica, digamos, de cómo está la situación del país, ¿no? Ni mayor ni menor, porque Uruguay no está en crisis. Uruguay ha atravesado en los últimos años el periodo de crecimiento económico más importante de su historia contemporánea. En estos últimos 2 años ha tenido un nivel de crecimiento económico menor al que venía teniendo en la última década, pero Uruguay no ha dejado de crecer. Por lo tanto, podemos hablar de un momento de menor crecimiento económico, pero bajo ningún concepto no lo demuestran ni las cifras sociales ni económicas. Uruguay podemos hablar de que está en crisis. Sí entendemos necesario que para retomar un mayor dinamismo económico hay algunos síntomas que en las últimas semanas se han mostrado como auspiciosos, aunque tenemos que ser muy moderados con respecto al análisis de los mismos. Entendemos necesario generar estímulos específicos para dinamizar nuestra economía. El lunes pasado presentamos algunas iniciativas en esta materia y en el día de hoy estamos presentando esta iniciativa que apunta a un sector que es intensivo en la ocupación de mano de obra, y esta iniciativa se complementará con cambios al régimen de vivienda de interés social, el cual a la brevedad será presentado por la ministra de Vivienda. El Ministerio de Vivienda ha estado trabajando en los aspectos sobre los cuales se va a generar esos cambios, cuenta obviamente con el apoyo del Ministerio de Economía, y esa medida complementará lo que en el día de hoy estamos anunciando. Reitero, para dinamizar nuestra economía, porque no ha dejado de crecer, pero que queremos que retome tasas de crecimiento más elevadas. Claudia Varela, de Canal 10. En realidad yo lo que tengo es una duda, seguramente porque no lo entendí bien, por eso quería consultar. La exoneración del IRAE no es sobre el total de la inversión, es hasta el 20% de la inversión en la primera franja, 25% en la segunda y 30% en la tercera, ¿es así? Sí, la exoneración del IRAE tiene que ver con que se toma un 20% del valor invertido como pago a cuenta del IRAE cuando los proyectos son entre 15 y 25 millones de dólares. Cuando los proyectos son entre 25 y 35 millones de dólares, se toma un 25% de la inversión realizada como pago a cuenta del IRAE. Y cuando los proyectos superan los 35 millones de dólares, ese monto es del 30%. Sobre el resto sí se paga. Es decir, tenemos una empresa que realiza una inversión, una parte de esa inversión se toma como pago a cuenta del IRAE. Si el IRAE que se genera excede el monto que tiene como beneficio, deberá pagar, por supuesto. Otra aclaración, Cecilia Olivera, de Canal 12. Se habló de que si el 50% de la obra estaba finalizada en el plazo de diciembre de 2019, se iba a contar igual con los beneficios, o sea que no es la totalidad lo que se exige para ese plazo. Es al revés. Si no se llega al 50%
ejecutado antes del 31 de diciembre del 2019, el beneficio es 0. Si se supera el 50% de ejecución de la obra, entre el 50 y el 100%, el beneficio otorgado será lineal con el avance de obra. Vale decir, si se ejecutó un 60% de la obra, el beneficio a otorgarse será un 60% del máximo, si es un 80% se otorgará un 80% del beneficio y si se completa la obra se dará el 100% del beneficio que se otorgó. Por supuesto. Beatriz Martínez de BTV, desde la ignorancia, 15 millones, ¿qué significa en construcción? Hablamos de un edificio, ¿qué sería para bajarlo a tierra para las personas? Bueno, estamos hablando, como dice el encabezado del decreto que tendrán ustedes disponible en las próximas horas, proyectos de gran dimensión económica. Son aquellos proyectos que, por decirlo de alguna manera, pueden generar un impacto importante en la economía y en la industria de la construcción. Estamos hablando, sí, de proyectos de gran envergadura, por lo menos estamos hablando de la construcción de una torre completa, ¿no? Que por lo menos tiene que superar ese monto, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Consultamos hoy al ministro, antes de ingresar un poco sobre el conflicto del gas. ¿Hay novedades con respecto al tema? ¿Qué visión tiene usted con respecto a este conflicto que ya se ha extendido en el tiempo? En estas horas se está haciendo una nueva negociación entre la empresa y el sindicato. También hoy fue informado en Consejo de Ministros de que se están haciendo el seguimiento correspondiente por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería y la URSEA en relación al cumplimiento del decreto que propone que cualquier empresa envase garrafas de otra, en lo cual se viene avanzando, y en ese sentido estamos a la espera de las negociaciones que en este mismo momento están sucediendo en la sede del Ministerio de Trabajo. Esperemos que las propuestas que se han venido haciendo desde el Ministerio puedan lograr acuerdos y que se superen las posiciones que han tenido hasta el momento ambas partes. Buenos días, Anabela Aparicio del Portal Ecos. ¿Y qué pasa con, justamente siguiendo el tema Supergas, que los distribuidores hace unos días también se sumaron en un comunicado a decir que ellos no iban a repartir garrafas de Riogas que sean envasadas por otras empresas, reclamando justamente que se respete la línea de que cada empresa envase su color de garrafa y bueno, se reclamaba también que no se los ha escuchado a ellos en el marco de todo este conflicto? En primer lugar, también se ha dialogado con los distribuidores y se dialoga cada vez que lo solicitan. No es cierto que no se ha dialogado con ellos, han habido diversas instancias de diálogo y además en Uruguay hay autoridades. Y acá hay una autoridad, que en este caso es el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la URSEA, que ha dispuesto por decreto en beneficio de la población, que es lo que en definitiva nos interesa, más allá del interés de una empresa, en beneficio de la población, el tratar de facilitar que haya una mayor accesibilidad a las garrafas ante la situación de conflicto que se vive en una sola empresa, lo cual nos sigue llamando la atención. Por lo menos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el primer conflicto que tenemos en una empresa no apoyado por la Cámara respectiva y que las otras empresas estén trabajando normalmente y a plenitud, pero esta es una de las rarezas de este conflicto. Ministro Murro, el Piñero de Campo fue desalojado en la jornada del sábado. ¿Va a haber negociación con los trabajadores por sus reclamos, ya que se fueron de forma voluntaria? No entendí la última parte de la pregunta. Que al retirarse los funcionarios del Piñero de Campo de forma voluntaria sin necesidad de la intervención de la policía, ¿se abre un espacio de negociación por sus reclamos? Nosotros estuvimos trabajando en este tema todos estos días y en particular también el día sábado.
El día viernes, hacia las 18 horas, declaramos la esencialidad, totalmente justificada a partir de la solicitud de ACE y del Ministerio de Salud Pública, con razones fundadas, y en beneficio de los pacientes internados, en general personas de edad avanzada y en situación vulnerable, y porque de parte de las autoridades competentes, ACE y el Ministerio de Salud Pública, se habían constatado carencias sustantivas en la atención de esos pacientes. A partir de ese momento y previa conversación con los dirigentes sindicales, se firmó la declaración de esencialidad, como dije, a eso de las 18 horas del día viernes. Y luego de eso, ACE a partir del mediodía del día sábado, empezó a proceder a la firma de las actas notariales de desocupación y hacerse cargo del Centro Geriátrico Piñeiro del Campo. En este momento no hay ninguna negociación. Acá lo que hubo es una declaración de esencialidad y además nosotros, como se lo hicimos saber a algunos medios de comunicación con los cuales nos encontramos casualmente el día sábado del mediodía, ya teníamos firmada la nueva solicitud de desocupación el día sábado y que, bueno, felizmente se pudo hacer una desocupación voluntaria y no hubo que apelar a la fuerza del Ministerio del Interior, con quien ya habíamos coordinado, porque las declaraciones de esencialidad son para cumplirse. Última pregunta, por favor. Para Ferreri, en este caso, quería aprovechar la oportunidad para consultarle en qué están las conversaciones con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, los pedidos que han hecho de reforzar el presupuesto y, bueno, las preocupaciones que están planteando desde la Corte por la falta de recursos que tienen. Sí, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, hubo un pedido de refuerzo de rubros, el cual se está analizando y seguramente se hará lugar a por lo menos una parte de este pedido. Siempre la voluntad del Poder Ejecutivo es a que el funcionamiento de todos los poderes del Estado, en particular del Poder Judicial, sea el mejor posible y se cuenten con los recursos necesarios. Por lo tanto, se está trabajando en conjunto para terminar de definir ese monto. Se está trabajando en eso. Finalizamos esta conferencia de prensa agradeciendo a las autoridades por su presencia en esta sala, al igual que a todos los presentes.